Buenas noches, mi nombre es Eva Betancur López y estoy entregando la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de anatomía y fisiología. En primer lugar, podemos decir que un tejido es un grupo de células que son semejantes y que en conjunto realizan una función específica. Todo tejido se compone de células, matriz extracelular y líquido tisular. Los tejidos se pueden clasificar en base a su estructura microscópica y la función que desempeñan. Como lo menciona Iglesias y Rodríguez, los rasgos más característicos para identificar, diferenciar y clasificar los tejidos debe extraerse del conocimiento del tipo, proporción y distribución de las células. De dicha clasificación obtenemos 4 grupos fundamentales, que son el tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Comencemos por el tejido epitelial y sus características y sus partes. Está conformado por una superficie apical que se encuentra en la parte superficial, formado por microvellosidades o cilios que ayudan al transporte de células y secreciones. La superficie lateral, que son las células que se encuentran en los lados adyacentes de la célula. Y la lámina basal, esta se compone de colágeno y laminina, fija el soporte de los tejidos epiteliales, como lo podemos ver en la gráfica que están especificadas sus características. Su función general. El tejido epitelial sirve para revestir o cubrir las superficies interna y externa del organismo, actuando como una barrera entre el medio externo y el interno. Realiza funciones de protección, absorción, movimiento, secreción y recepción sensorial. El tejido epitelial se clasifica en epitelio simple plano. Este lo podemos encontrar en los alvéolos respiratorios del pulmón, la cavidad cardíaca, en el riñón, etc. La función que realiza es de difusión de sustancias, barrera en el sistema nervioso central, intercambio y lubricación. El epitelio simple cúbico se encuentra en la superficie del ovario, túbulos renales, folículos de la tiroides. Su función tiene que ver con absorción, conducción, barrera y secreción. El epitelio simple cilíndrico se encuentra en el intestino delgado, colon, revestimiento del estómago, glándulas gástricas y vesícula biliar. La función que realiza en estas partes del cuerpo tiene que ver con la absorción de nutrientes y secreción. Como podemos ver en las láminas, tenemos señalado lo que es el epitelio simple plano, el cúbico, el cilíndrico y sus partes. El epitelio pseudoestratificado. Este lo encontramos en la tráquea y árbol bronquial, conducto deferente, conductos eferentes del epidídimo. La función que realiza es de secreción, absorción y conducción. Después tenemos el epitelio estratificado. Este lo encontramos como plano que se encuentra en la epidermis, cavidad bucal, esófago y vagina. Su función es de barrera y protección. El epitelio estratificado cúbico, que se encuentra en los conductos de las glándulas sudoríparas, y estas sirven de barrera y conducción, secreta agua y electrolitos. También tenemos el epitelio estratificado cilíndrico. Este lo encontramos en los conductos más grandes de las glándulas exócrinas y la uretra peniana. Su función es de barrera y conducción. El epitelio glandular. Ahí encontramos el epitelio glandular exócrino que se encuentra en las glándulas mamarias, glándulas sudoríparas. Su función es liberar las secreciones a una cavidad interna o al exterior del organismo. Y el epitelio glandular endocrino. Este se encuentra en el hígado, páncreas, testículo y ovarios. Su función es secretar hormonas y proteínas al espacio extracelular, desde donde pasan al torrente sanguíneo. El siguiente tejido es el tejido conjuntivo. Está formado por fibroblastos que producen los tejidos conjuntivos y fibrosos, cuya matriz extracelular está constituida por fibras colágenas y fibras elásticas. Los mastocitos e histiocitos. Estos componentes estables del tejido conjuntivo al que llegan. Fibras elásticas. Su componente principal es la elastina. Fibra colágena. Se forma por la asociación de moléculas de colágeno y proteínas fibrosas de varios tipos.
Como vemos en el esquema, ahí están señalizadas las partes del tejido conjuntivo. Su función general. Este tejido sostiene y cohesiona a otros tejidos y órganos. Sirve de soporte a estructuras del organismo y protege y aísla los órganos. Sirve de puente de comunicación entre los distintos tejidos y órganos, dado que todas las sustancias que son absorbidas por los epitelios tienen que pasar por este tejido. Su clasificación. Tenemos tejido conjuntivo laxo, que se encuentra en los vasos sanguíneos y linfáticos, y su función es relleno y sostén, nutrición e intercambio metabólico, defensa, almacenamiento y reparación de tejidos. El tejido conjuntivo denso, que se encuentra en la dermis, duramadre, tendones y ligamentos. Su función es formar estructuras capaces de soportar una gran capacidad de tensión, como los tendones y ligamentos. El tejido conjuntivo reticular. Este lo encontramos en los órganos linfáticos secundarios, como son el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos. Su función es formar una malla tridimensional que otorga soporte estructural a las células migratorias de los órganos linfáticos secundarios. Como vemos aquí en las ilustraciones, aquí están señalados lo que es los diferentes tipos de tejido conjuntivo de los que hablamos, de los que estamos hablando, y algunos ejemplos. Tejido adiposo. Ahí tenemos dos clasificaciones, que es el tejido adiposo unilocular, que se encuentra en el abdomen, región glútea, axilas y muslos. Su función es crear homeostasis energética, protección de órganos vitales y producción de leptina. Tenemos el tejido adiposo multilocular. Este se encuentra en neonatos en zonas del cuello, axilas, alrededor del corazón y grandes vasos. Su función es la producción de calor por medio de la oxidación de ácidos grasos. Tenemos el tejido óseo, que está compuesto de hueso compacto. Esto lo encontramos en la diáfisis de los huesos largos y en la corteza de los huesos cortos. Su función es la inserción de músculos y tendones y protege los órganos vitales. El siguiente es el hueso esponjoso. Este lo encontramos en la epífisis de los huesos largos, interior de los huesos cortos. Su función es crear un reservorio de calcio y soporte interno al cuerpo. Tejido cartilaginoso. Ahí encontramos tres variedades, que es el hialino. Este lo encontramos en las articulaciones, en la laringe, cavidad nasal, placas cartilaginosas de los bronquios. Su función es disminuir la fricción entre articulaciones, favorecer el crecimiento del hueso, provee sostén flexible para los tejidos blandos. El tejido cartilaginoso elástico. Este se encuentra en el pabellón auricular, paredes del conducto auditivo, tuba auditiva, epiglotis, cartílago de la laringe. Su función es de proveer sostén flexible para los tejidos blandos. El tejido cartilaginoso fibroso se encuentra en los discos intervertebrales, discos articulares, meniscos, articulaciones de la muñeca, sínfisis del pubis, inserciones de tendones. Su función es amortiguadora y soportar fuerzas de distensión y compresión. Como vemos en las ilustraciones, tenemos los tres tipos de tejidos con cada una de sus partes. Por ejemplo, en el tejido cartilaginoso hialino, tenemos que se compone de condrocito de una laguna y matriz. Por ejemplo, el tejido fibroso tiene condrocito y fibras de colágeno. El siguiente tejido es el tejido muscular. Este se encuentra formado por una placa motora terminal, una fibra muscular, endomicio, perimicio, vasos sanguíneos, epimicio, fascículo y fascia muscular. Las células que lo forman se denominan como miocitos o fibras musculares por su forma, las que contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas contráctiles, que son la actina y miosina. Los miocitos se encuentran rodeados por una lámina externa, una lámina basal, y un refuerzo reticular que se continúa en el tejido conectivo, que une las células para que actúen de forma conjunta y le otorga nutrición. La función general del tejido muscular tiene que ver con el movimiento del cuerpo, tanto de piernas, brazos, tronco, cabeza y cuello.
También se encarga de la contracción de las fibras del corazón y en la circulación de la sangre. Este se clasifica en músculo estriado esquelético. Este lo podemos encontrar y está asociado al esqueleto y es responsable del movimiento locomotor. Se encarga del movimiento de los esqueletos axial y apendicular y del mantenimiento de la postura corporal. El músculo estriado visceral se encuentra en tejidos blandos, como la lengua, la faringe, parte lumbar del diafragma, base visceral del esófago. Su función es responder a estímulos provenientes del sistema nervioso autónomo sujetos a reflejos. El músculo estriado cardíaco lo encontramos en el corazón, venas cavas superior e inferior y venas pulmonares. Su función es la de contraer el corazón para bombear sangre a todo el cuerpo. Como vemos aquí en las ilustraciones, tenemos que, por ejemplo, el músculo estriado esquelético está compuesto por un perinicio, vasos sanguíneos, fibra muscular y otras partes. El músculo liso. Este lo podemos encontrar en vasos, órganos y vísceras, como por ejemplo el tubo digestivo. Se encarga del movimiento de periástasis y del tono vascular. Está compuesto por fibras musculares, los núcleos de las fibras musculares, el tejido conectivo y venilla. Por último, nos encontramos con el tejido nervioso, que está formado por axones, células glía, neuronas y grumos de Nisi. El sistema nervioso está constituido por el tejido nervioso, formado por las neuronas y neuroglías. Estas últimas se encuentran en mayor número y son células que sirven de apoyo mecánico y metabólico a las neuronas. Anatómicamente, este sistema se divide en sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por los nervios y ganglios nerviosos, como lo son cráneoespinales y del sistema nervioso autónomo. Su función general. Su función es la de recibir información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Es también el responsable de controlar funciones vitales como son la respiración, la digestión, el bombeo sanguíneo del corazón y control del sistema endocrino, entre otros. Su clasificación. El tejido nervioso se clasifica en neuronas, que esas se encuentran en el cerebro, cerebelo, tronco encéfalo, hipocampo, médula espinal y corteza cerebral. Sus funciones. Realiza funciones en respuesta a sus capacidades de excitabilidad, conductividad y plasticidad. Recepción y transmisión de impulsos nerviosos. Mediante la parte autónoma del sistema nervioso, se encarga de regular la función de los órganos internos. El tejido nervioso también está compuesto por células gliales, las cuales se encuentran en la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro. Estas se encargan de proporcionar un microambiente para que las neuronas desarrollen sus funciones. También hace funciones de nutrición, sostén y protección. Por ejemplo, aquí en la neurona podemos ver que está constituida por un núcleo celular, un cuerpo celular, dendritas, axón y ramificaciones nerviosas. Bueno, como conclusión, podemos ver que el cuerpo humano está compuesto por los 4 tipos básicos de tejidos que acabamos de ver, los cuales son el epitelial, el conjuntivo, muscular y nervioso. Estos tejidos cumplen con funciones determinadas que se relacionan con otros procesos de los demás órganos del cuerpo, con la finalidad de que funcione correctamente todo el organismo. Muchas gracias.